Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para hablar sobre la vida y la obra del filósofo argentino-mexicano Enrique Dussel, recientemente fallecido, está con nosotros el doctor Jaime Ortega Reina, politólogo y latinoamericanista, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y un gran conocedor no solamente de la obra de Dussel, sino del pensamiento de la izquierda latinoamericana y mexicana. Jaime, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Luis. Para quienes no están familiarizados con un filósofo de la talla de Dussel, ¿cómo les contarías tú quién es? Bueno, yo creo que Enrique Dussel fue uno de los pensadores más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Su obra, sobre todo en la década de 1970 en adelante, impactó de una manera muy importante en el campo de la filosofía, pero trascendió a la filosofía y lo hace un interlocutor de todo aquel o toda aquella que busque mejores condiciones para los sectores populares. Así sería como lo definiría. ¿Tú cómo conociste a Dussel y a su obra? Yo conocí a Dussel, porque estudiaba en la Universidad Autónoma Metropolitana, en Iztapalapa, donde él tenía su adscripción, aunque mucha gente cree que él trabajaba en la UNAM, en realidad su lugar de sustento, digamos, fue la UAM. Él llegó a la UAM Azcapotzalco, donde daba clases en diseño, un poco forzado. Aún así él produjo una obra sobre el diseño dependiente, hizo una reflexión liberacionista del diseño, vamos a decirlo así. Y después yo era activista en un pequeño grupo estudiantil en la Facultad de Filosofía y Letras, y ahí organizamos un debate. Esa vez fue la primera vez que yo escuché con claridad la idea de Dussel. Organizamos un debate donde invitamos a el propio Dussel, a John Holloway, a Tilio Borón y a Jorge Veraza. Era 2004, era el momento donde la obra de John Holloway era muy importante, la leíamos, la discutíamos, y nosotros no estábamos de acuerdo con ella y encontrábamos en Dussel una alternativa. Entonces fue un debate en una época previo a lo digital, previo a las cámaras, previo a los celulares, que prácticamente no quedó constancia de ese debate. Fue de muy alto nivel, y ahí fue donde me quedó claro que Dussel era una vía para pensar las condiciones políticas latinoamericanas. ¿Y mantuviste estudiando su obra y en relación con él? No, en relación con él no. Yo, a diferencia de muchas y muchos compañeros muy queridos, muy respetados, muy admirados que tengo, yo no me considero su alumno, ¿no? Ahí tiene una camada de alumnos muy grande. Dussel fue un maestro en ese sentido. Tiene alumnos directos, alumnas muy brillantes, Katia Colmenares, Alberto Rello, unas infinidad en distintas generaciones. Yo lo estudié desde fuera, yo lo estudié desde el punto de vista de la historia del marxismo, porque aunque es muy común ubicar a Dussel para algunos en la izquierda dentro del marxismo, no es lo dominante. Casi todos los que hacen lectura de Dussel lo hacen desde la filosofía de la liberación, que es un momento previo, desde la interculturalidad, desde la ética, pero no desde el marxismo, ¿no? Entonces yo lo que hice fue pensar el lugar de Dussel dentro del marxismo, o tratar de pensar el lugar de Dussel dentro del marxismo, ¿no? Una de las cosas que me llamó la atención en su funeral fue la enorme cantidad de jóvenes que iban a despedirse de él, que le llevaban pequeños ramos de flores, que se quedaban un rato frente a su féretro, que contrastaba con la casi ausencia de gente de su edad, por razones también más o menos naturales, pero era como si hubiera un desfase generacional entre sus admiradores, sus dolientes, ¿no? Y un vacío de generaciones superiores. ¿Cómo explicar algo así? Es un fenómeno interesante. Yo lo ubico a partir del 2006. Quienes conocimos
no en los años 90 porque no me tocó, pero sí en los primeros 2000, fue muy claro que a partir de 2004, 2005, 2006, el pensamiento marxista volvió a las aulas, al menos en filosofía y letras, no solo en filosofía y letras, en economía, en la UAM. Y veíamos remolinos de gente, ¿no? O sea, había que llegar una hora antes a sus clases. A sus clases. Era un fenómeno interesante porque los miércoles durante muchos años Enrique Dussel y Bolívar Echeverría daban clase a la misma hora, los miércoles en la tarde. En filosofía y letras, y aquello era, o sea, había que ponerlos en dos extremos de la facultad porque la cantidad de gente que acudía a los cursos era brutal. Y encontrabas tú estudiantes, pero también encontrabas otro tipo de público que asumía la importancia, ¿no?, de ir a las clases, de todas las edades, privilegiadamente jóvenes, y eso es muy interesante. Yo creo que en el caso de Dussel, su pensamiento es fundamentalmente una interlocución con la juventud, una juventud que sí está buscando la política, pero que no solo está buscando la política, está buscando una concepción del mundo en una época en donde las concepciones del mundo escasean en realidad, ¿no? Porque hay tal desorden ideológico, hay tal caos teórico, que lo de Dussel es un sistema que te permite comprender la diversidad del mundo a partir de categorías. Y entonces Dussel te brinda esa posibilidad de decir, mira, aquí hay un universo conceptual, tú puedes pensar la estética, tú puedes pensar la historia, tú puedes pensar la liberación, tú puedes pensar la pedagogía, tú puedes pensar la erótica, tú puedes pensar, o sea, con un entramado categorial, tú piensas la totalidad de los sistemas filosóficos, políticos, ¿no? Enrique estaba en México desde mediados de la década de los 70 del siglo pasado. Viene al país asilado después de que sufrió ataques de bomba en su casa, ¿no?, que pusieron en peligro su vida, la de su familia. Pero me dices que es a partir de 2005, 2006 cuando su obra comienza a tener este impacto en la juventud. ¿Cómo explicarnos este desfase? O sea, tantos años de presencia aquí y es hasta después de crisis en el movimiento estudiantil, crisis en la izquierda mexicana, que él comienza a tener esta centralidad. Claro. Yo creo que se debe a dos motivos. El primer motivo es que Dussel llega a México con toda la carga de la filosofía de la liberación, que es como se le ha denominado la versión más populista, le han dicho sus críticos más serios, muy cercana al peronismo. Y eso acá era difícil, ¿no? El tránsito era difícil porque aquí la cuestión populista pues tenía otras dimensiones, ¿no? Porque habíamos tenido una revolución, habíamos tenido un Estado, habíamos tenido otro proceso. Y Dussel es, y lo digo haciéndome cargo, pues no es muy bien visto entre los marxistas. Recordemos que en México hay una izquierda que se está reformulando cuando Dussel llega. No entra mucho en contacto con ella, pero existe. Desaparece el Partido Comunista, partido que además había tenido apertura hacia el mundo cristiano. Entonces hay una reconfiguración de la izquierda que está abandonando gradualmente el horizonte socialista y marxista, y Dussel va como a contracorriente, porque es en ese momento cuando él dice, bueno, mi lectura de Marx tengo que reformularla, porque aquí es muy importante, porque en México era muy importante ese horizonte intelectual. Entonces es como el cruce de dos o tres variables que lo descolocan, claro, lo vuelven un poco fuera de tiempo, ¿no? Pensemos que el marxismo está en crisis en los años 80 y sin embargo las grandes obras marxistas que se producen en este país son de los años 80. El discurso crítico de Marx, ¿no? El propio Hacia un Marx desconocido, la producción teórica, son libros de finales de los años 80. Dussel no es bien recibido entre los marxistas, no es bien recibido porque se le sigue leyendo exclusivamente como un filósofo de la liberación o como un teólogo, ¿no? Una cosa muy extraña, y no entra como marxista. Y cuando él afirma más la centralidad o la importancia del pensamiento de Marx, pues el marxismo ya
está en retirada en términos de un sistema dominante, como lo llegó a ser entre cierta intelectualidad crítica, ¿no? Que era pequeña, pero era importante, ¿no? Entonces, yo creo que coincide no digo que antes no tuviera público ni no tuviera alumnos, por supuesto, tuvo muchos, pero es muy claro el anclaje juvenil de este periodo, ¿no? Es muy fuerte, es muy evidente. Y creo que tiene que ver con los cambios en el propio país, ¿no? El giro, digamos, crítico hacia el neoliberalismo, la emergencia de formas organizativas como el zapatismo, es decir, Dussel atraviesa la pluralidad de mundos ideológicos, ¿no? Que eso es también muy importante, ¿no? Enrique, y le digo Enrique porque así lo trataba, tiene una relación muy fructífera con Hugo Chávez. Es merecedor al premio Libertador. Públicamente Hugo Chávez habla de la obra de Dussel, la resume, o sea, la lee, no es solamente un comentario como muchas veces hacen los políticos sobre los intelectuales, ¿no? Se ve que la lee. Hay también una relación muy estrecha con Evo Morales, vamos a decirlo así, con lo que fue la primera ola del progresismo latinoamericano, ¿no? Que encontró en él un interlocutor. Pero pareciera que esto no es así, digamos, en lo que fueron la Revolución Cubana, los movimientos de liberación nacional en el continente, que no hubo esa interlocución. A lo mejor yo estoy leyéndolo mal, pero tú me dirás. Yo creo que Dussel no era en ese periodo de los movimientos post-revolución cubana una figura tan central. De hecho, él mismo, su periplo lo lleva hacia otros espacios, va a Israel, ¿no? Es muy famoso. Pero es muy claro que tiene una gran simpatía por la revolución nicaragüense. Eso está en los libros. Hay que leer los libros de finales de los años 70. Son libros de historia, no son los libros de filosofía que después vendrán. Y en ese periodo hay un acercamiento, hay un respeto por la Revolución Cubana, hay un respeto por la Revolución Nicaragüense, sobre todo, porque es el lugar donde se encuentran cristianos, marxistas, ¿no? Es ese momento. ¿Te parece, perdón, si hacemos una pequeña pausa aquí? Sí, vamos. Amigos, amigas, no se vayan, regresamos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras por Telesur, conversando sobre el filósofo Enrique Dussel con el politólogo y latinoamericanista Jaime Ortega Reina. Antes de interrumpirte, Jaime, te había preguntado por esta diferencia que había en la obra de Dussel hacia los movimientos de liberación nacional, que se desprenden de la Revolución Cubana, y la enorme acogida que tiene su pensamiento con la primera ola del progresismo. Y te interrumpí cuando nos hablabas de Nicaragua, muy particularmente como lugar de encuentro entre cristianos y revolucionarios. Claro. Sí, Nicaragua es ese punto que unifica a González Casanova, ¿no? Todo el mundo está en Nicaragua en ese momento. Pero es un momento todavía marcado por la visión más estatalista del socialismo, ¿no? Y yo creo que el Dussel de Chávez, el Dussel que dialoga con Chávez, con Evo, es un Dussel que entiende la importancia del Estado, pero no desatiende el problema del poder comunal, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia fundamental entre uno y otro momento. Recordemos que Dussel para los 2000 es muy ubicado dentro del llamado giro decolonial. Y esa situación es ambigua porque el grupo decolonial ya no existe, pero estuvo dividido en dos sectores. Uno que fue muy reacio a los gobiernos progresistas y uno que fue muy cercano, ¿no? Donde está Ramón Grossfogel, donde está Santiago Castro Gómez, donde está el propio Dussel.
Y ese es un nuevo momento de diálogo donde se busca la construcción de un poder, como en el pasado con la Liberación Nacional, con el objetivo central de la Liberación Nacional, que es romper la dependencia. Es un tema que Dussel nunca abandona, pero desde tradiciones distintas, ya no solamente desde la tradición del socialismo heredada del 17, sino desde otras tradiciones. Es muy importante, y aquí hago una recomendación, hace años está en traducción, espero que salga pronto, el libro de George Ciccarello Mayer, que en inglés es algo así como Dialéctica Descolonizadora, que él también estudió mucho Venezuela, ¿no? Nosotros creamos a Chávez, ¿no? We create Chávez. Y ese libro, me parece que esos libros sintetizan bien esta doble perspectiva, ¿no? Y el por qué Dussel no abandona el horizonte liberacionista, ruptura de la dependencia, pero plantea otros ejercicios del poder. Nos has estado hablando a lo largo del programa de la filosofía de la liberación. ¿Cómo la explicarías de manera muy sencilla? La filosofía de la liberación es un planteamiento que parte de la idea de que el orden social es una totalidad que se identifica a sí misma, es la identidad del sí mismo, es decir, que todos los elementos, digamos, se refuerzan a sí mismos, y la posibilidad de escapar de esas ataduras políticas, ideológicas, opresivas, no está en la totalidad, como podríamos pensar en el marxismo, que es el trabajo el que niega el capital, sino que está en la exterioridad, ¿no? Y es ahí donde la filosofía de la liberación y el marxismo hacen clic, porque si el trabajo no es la negación del capital, si no es una parte del capital, ¿no? El trabajo asalariado no es la negación, no es la negatividad, sino es la afirmación, de hecho, de que existe el capital, entonces la exterioridad, la liberación viene de la exterioridad, viene de elementos que no están totalmente dominados, no están totalmente subordinados a esa totalidad, que en este caso pues, es el sistema capitalista, mundial, nacional, ¿no? Etcétera, etcétera. La exterioridad en Dussel asume la categoría de trabajo vivo, es decir, todo aquello que no está incorporado plenamente, no ha sido creado por la totalidad del sistema capitalista en este caso, ¿no? Ese sería el planteamiento ya en dos momentos, ¿no? La filosofía de la liberación, que dice ahí exterioridad, y el momento marxista, donde la exterioridad toma el nombre de trabajo vivo. El pensamiento de Dussel tuvo una gran acogida en los últimos años en la academia estadounidense. ¿Cómo te explicarías tú este fenómeno? Tiene que ver con el fenómeno del movimiento decolonial. El movimiento decolonial tiene muchas aristas, ¿no? Plantea esencialmente la ruptura con el eurocentrismo. Habría que pensar también la ruptura con el americanismo, pero no hemos llegado a eso. Y en la ruptura con el eurocentrismo es justamente reconocer que hay otras temporalidades históricas, que no todo fue Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, que hay múltiples vías por las cuales la humanidad transitó, y que esas vías de tránsito de la humanidad crearon sistemas de pensamiento, sistemas de trabajo, sistemas productivos, reproductivos, modos de vida, que hay que reconocer. Y entonces la Academia Norteamericana, que es una industria, tiene muchísimo dinero, es muy importante, ahí se genera evidentemente la vanguardia porque tienen recursos pues ilimitados en algún punto, ¿no? Son, al menos con respecto a los de América Latina, las universidades latinoamericanas, y ahí entró con mucha fuerza un grupo de académicos asentado en universidades norteamericanas que plantearon, casi todos hijos de inmigrantes o inmigrantes, que plantearon, bueno, vamos a plantear la descolonización, vamos a mirar desde el centro, ¿no? Vamos a mirar las otras formas del pensamiento. Y ahí Dussel, claro, es un Dussel poco marxista. Para ellos es un Dussel poco marxista, es un Dussel que piensa la interculturalidad, la diversidad de culturas, que piensa la ética, que piensa las comunidades. Hay poco sobre el Dussel marxista en Estados Unidos, ¿no? Eso es interesante, ¿no? ¿Cómo explicarnos, Jaime, que un autor con obras tan prolíficas, voluminosas, salvo probablemente sus tesis sobre la política, que no es de fácil lectura, tenga hoy en día ese público tan amplio? Claro.
Yo lo decía con las y los amigos, que nos acordamos mucho de Dussel en el Zócalo, en el plantón del 2006. Nos acordamos, o sea, el plantón, para Reforma. contarnos Claro. a nuestros amigos en otros países, es Claro. este movimiento que organiza el obradorismo a raíz del fraude electoral del 2006, que establece una gran sentada a lo largo de una de las principales avenidas de la Ciudad de México, ¿no? Y en los maestros, en la reforma educativa, ¿no? ¿no? Yo creo que en Dussel la gente reconocía a un maestro, ¿no? Yo creo que sí es el filósofo más conocido fuera de la academia. En la academia no lo quieren mucho, pero sí es el filósofo más querido fuera de la academia, quizá el único. Y creo que era una combinación, era la combinación de ver a alguien que tenía certezas, que tenía firmeza en sus planteamientos, que daba cátedra, porque eso era lo que daba, él era un maestro y nunca se bajó y además, bueno, era un hombre maduro, ¿no? Un hombre que se le reconocía experiencia y que conectaba por distintas vías, conectaba por la vía de lo religioso, por ejemplo, ¿no? Sus referencias continuas a las tradiciones cristianas, semitas, la Biblia, eso conecta con sectores de la sociedad por otra vía, lleva la política. Y luego, claro, encontró dos grandes públicos. Uno fue por un momento los jóvenes más cercanos al zapatismo, y por otro las generaciones, no necesariamente muy jóvenes, de seguidores del presidente Andrés Manuel, ¿no? López Obrador. Entonces, es un público abigarrado, ¿no? Pero Dussel no tenía miedo ni temor de presentarse ante públicos no especializados, ¿no? Ni tampoco, y esto puede ser un defecto o no, pero creo que la gente lo valoraba bien, nunca buscaba vulgarizar para atender a la palabra original, ¿no? de volver popular su discurso, ¿no? Él llegaba con su planteamiento, llegaba con mucha pasión. Yo creo que eso pega mucho entre la población. Un hombre con pasión, ¿no? Yo recuerdo mucho una conferencia donde está criticando a alguien que lo critica y da un manotazo y el micrófono le salta, le pega, porque le emocionaba, ¿no? Le emocionaba discutir, le emocionaba. Era un tipo muy pasional, ¿no? Y nunca, eso te lo digo, todos los que pasamos por sus cursos lo sabemos, nunca fue una clase donde dijera lo mismo, ¿no? Siempre eran clases distintas, ¿no? Verdaderamente se tomaba en serio el magisterio, ¿no? Y involucramiento suyo con el mundo de la política real, que no está muy de moda con los intelectuales, sobre todo con los filósofos en México, son personajes de otra generación los que lo hicieron. ¿Qué efecto tuvo en la política real desde tu punto de vista? Yo creo que Dussel trató de retomó experiencias como la del zapatismo y a partir de ahí planteó un horizonte que trascendió la ética, que era el lugar que él tenía en los años 90, la ética de la liberación, que es su libro más importante de esa década, y pasó hacia la política de la liberación, donde buscó retomar las experiencias y tratar desde esas experiencias influir, ¿no? En los gobiernos progresistas. El más claro es el de Chávez, ¿no? Yo creo que si hay un lugar, ese es Venezuela. En toda la idea del poder comunal, no digo que sea su creación, es un diálogo, ¿no? Es un diálogo de ida y vuelta. En México tuvo un intento en la llamada Secretaría de Formación Política de Morena, que terminó desapareciendo, pero hubo un intento de articular todo esto, además, como trabajo voluntario, ¿no? Eso se sabe, que él hacía trabajo voluntario, no era un trabajo pagado, no era un profesional de partido, ¿no? Y claro, tenía también lo que tienen todos los intelectuales que se involucran, que es un grado de autonomía, ¿no? Y eso genera tensiones, por supuesto, ¿no? Porque pues las decisiones políticas son pragmáticas y su planteamiento pues es un planteamiento ético, político, de otras características, que trata de vincularse con lo pragmático, pero que bueno, eso nunca es coetáneo, ¿no? Siempre hay dos ritmos de avanzada, ¿no? Yo creo que Dussel dejó una gran formación de cuadros
que están formando cuadros, sobre todo en Morena ahora, que es donde terminó asentado, ¿no? Creo que hubo una separación con respecto a las bases zapatistas, sobre todo a los jóvenes. Creo que ahí sí se marca más esa distancia con el derrotero de la segunda década de este siglo, pero bueno, sigue siendo indudablemente un referente para pensar la política más allá de las instituciones, ¿no? 3 ideas centrales que sirvan para comprender las luchas de liberación de América Latina hoy. El sistema mundial es un sistema donde hay centros y periferias, es decir, hay dependencia, eso no lo podemos olvidar, somos países dependientes, a pesar del desarrollo económico que pueda lograrse. La exterioridad, la categoría de exterioridad de buscar los insumos de la liberación fuera del sistema dominante es conceptual y políticamente crucial. Y en la última etapa, cuando habló de las tesis de políticas, la idea de que toda institución perece, toda institución, las que se crean a nivel Estado, pero también las que se crean a nivel sociedad, las reglas, los pactos, los acuerdos, todas envejecen y no se puede fetichizar a las instituciones, no se puede fetichizar a los partidos, no se puede fetichizar a los liderazgos, no se puede fetichizar a las instituciones, a las universidades, todas terminan en un proceso de agotamiento interno y hay que renovarlas, ¿no? ¿Qué balance harías tú de su obra en el mundo de la izquierda y de la intelectualidad latinoamericana? Esa es una gran... Yo creo que Dussel es el último de un periodo de grandísimos pensadoras y pensadores que no abandonan el horizonte latinoamericano, reconocen que hay una especificidad, pero que aportan universalmente. Aunque ese aporte a veces tarde en ser reconocido, el aporte es aporte universal. Yo creo que Dussel, los muchos Dussels, pues hay un Dussel filósofo de la liberación, hay un Dussel ético, hay un Dussel marxista, hay un Dussel político de la liberación, todos aportan en los periodos de producción, pero aportan para una idea más global de la liberación. Un libro que entre toda su obra, creo que son como 70 volúmenes los que produjo, que valga la pena leer. O sea, si solamente van a leer un libro, claro, ¿cuál le recomendarías tú? Método para una filosofía de la liberación, Universidad de Guadalajara, creo que es del 92, 93. Es un libro síntesis de todo su proyecto previo y anunciaba mucho de lo que venía. Don Jaime, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Muchas gracias. Amigas, amigos, muchas gracias por su presencia hoy en este cruce de palabras. Los esperamos la semana que viene aquí por Telesur. Hasta la próxima.